Buenas noches a cuantos conectan tanto directamente al aula por medio de la plataforma como a aquellos que lo hacen en directo por Facebook. Estamos en la asignatura Cosmovisión Cristiana Reformada en una serie de estudios correlativos acerca de la mayordomía cristiana, correspondiendo a el diezmo, ofrendas voluntarias, la administración de bienes. Hoy ya se inicia con el primer tema, habiendo efectuado en la serie anterior los elementos introductorios a estos estudios. Siéntanse, pues, todos bienvenidos al Aula Cristiana Reformada Presbiteriana Esmirna en Quito. El tema de hoy es el testimonio cristiano, el testimonio apostólico dado en el Nuevo Testamento acerca del diezmo, ofrendas, mantenimiento de obreros, mantenimiento de obra local, la caridad fraterna, etc. Vamos a tener como lecturas Mateo 10, 1 al 15, Mateo 10, 1 al 15, donde leemos: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, que es dicho Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, que también le entregó. A esos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No aprestéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entrareis, investigad quién sea en ella digno, y reposad allí hasta que salgáis. Y entrando en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable para los de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que aquella ciudad. Bien, estamos pues en esta serie de estudios correlativos y hoy vamos a tratar ya directamente
acerca del testimonio que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de diezmos, ofrendas, mantenimiento de obreros, porque esta era la cuestión, el cuestionamiento que preocupaba a uno de los hermanos en amistad y en relación, en comunión con este ministerio, a causa de haber visto en el mismo Facebook, en la misma red social, tanto conflicto, tanto debate, tanta contradicción. Hoy quisiera presentar a la vista de todos un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico que nos lleva a hacer una analogía de los elementos trascendentes en esta analogía entre el Antiguo y Nuevo Pacto, porque parece ser que la discusión se quiso centrar en el problema si la ofrenda pertenece al Antiguo o Nuevo Pacto, si el diezmo se puede practicar en el Nuevo Pacto, y entonces la directiva del aula, haciendo un resumen, haciendo un estudio sintético de este problema a la luz de las Escrituras y de la teología bíblica, nos presenta este cuadro, este diagrama, donde vamos a ver la analogía comparativa. Primero, el Antiguo Pacto fue establecido formal históricamente en el Sinaí. El mediador fue el elegido de Dios, Moisés. En el cuadro se pone después de cada punto textos que el estudiante irá rellenando y forma parte del ejercicio. Así pues, 1. El antiguo pacto fue establecido formal e históricamente en el Sinaí. El mediador fue elegido de Dios, Moisés. El nuevo pacto se estableció en la última cena por el propio Mesías Jesús, mediador del nuevo pacto por elección eterna de Dios el Padre. Ahí el estudiante también va a poner textos. 2. El pacto mosaico del Sinaí y con el sacerdocio levítico, en ese pacto se realizaban sacrificios sangrientos de animales para expiación de los pecados personales y nacionales. Todo esto según lo prescrito por Dios. Textos. En el nuevo pacto solo hay un único, suficiente e irrepetible sacrificio expiatorio. Es el del Mesías Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El 9, el 8, el 6, estamos con esta línea que hemos establecido. En el Antiguo Pacto tenemos varios sacramentos. El Antiguo Pacto, el Pacto del Sinaí, fue un pacto nacional, o sea, de la nación de Israel, con la nación de Israel como descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Textos. El nuevo pacto en el Evangelio del Jesús Mesías fue dirigido y alcanza a todas las etnias, naciones, pueblos, lenguas, donde estén los elegidos. 3. El pacto del Sinaí estuvo limitado en el tiempo. Esto es muy importante en estos estudios que estamos haciendo. El pacto del Sinaí estuvo limitado en el tiempo y esto en armonía al plan redentor de Dios en sus dispensaciones o periodos progresivos
de la revelación del mismo. Textos. El nuevo pacto en el Mesías Jesús es eterno. Tiene su fundamento en el pacto trinitario de redención desde la eternidad y dirigido a los elegidos. El antiguo pacto tuvo el ministerio sacerdotal levítico con sumo sacerdote, establecido por Dios, y esto limitado en el tiempo hasta el establecimiento del nuevo pacto. Textos. En el nuevo pacto, Jesús Mesías es el único y eterno sumo sacerdote, y toda la Iglesia, todos los miembros, participan del sacerdocio universal del cuerpo de Cristo, estableciendo el mismo Mesías, ministerios apostólicos, proféticos, evangelistas, maestros, pastores, etc. El sábado fue santificado por el propio Dios para el culto en el antiguo pacto de Moisés Levítico. Ahí, el sábado. El domingo, la Iglesia se reúne para celebrarlo congregacionalmente. La resurrección del Mesías, el establecimiento del nuevo pacto. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. 8. El diezmo fue establecido en el sistema levítico por el propio Dios como ofrenda legal obligatoria. Habiendo cesado el sistema levítico, queda abolida esta obligatoriedad. Textos. En la Iglesia se establece la ofrenda voluntaria, cada cual según propuso en su corazón. Textos. El diezmo fue establecido por el ministerio sacerdotal levítico y destinado a ello exclusivamente, a ellos, y al servicio del culto que ministraban. Las ofrendas están destinadas a la Iglesia, a los pobres, mantenimiento de obreros reconocidos, a la obra, incluye gasto de obra local y de obra itinerante, misioneros, evangelistas. Un ejemplo de textos sería Tercera de Juan. El templo de Jerusalén era el centro de adoración nacional reconocido por Yahvé, el Dios de Israel, y era mantenido por los diezmos y ofrendas voluntarias, tanto de los reyes como del pueblo. Textos. En el nuevo pacto, en todo lugar, se practica la adoración y no hay impedimento para la reunión de la asamblea local por no tener templos. Se mantiene con ofrendas voluntarias y compromisos libremente aceptados por los miembros en comunión. 11. La destrucción del templo fue juicio preanunciado por la profecía del Mesías, y con ello fue el fin de la era o etapa judeo-mesiánica. Textos. Pongo como, por ejemplo, Mateo 24 y 25, el sermón escatológico del Mesías. El Pentecostés fue el nacimiento visible del nuevo Israel de Dios. La Iglesia es el templo del Espíritu Santo y cada creyente verdadero, de igual modo, es templo de Dios al morar en él el Espíritu Santo. Y como final 12, el pacto mosaico concluyó con la venida del Mesías y el Espíritu Santo en la Iglesia. El nuevo pacto y su administración terrenal en el periodo de la Iglesia o de la gracia
es por medio de la Iglesia y sus ministerios hasta el retorno del Mesías Jesús y entrar en el estado eterno de gloria. Bien, va a tener la clase, podrán disponer de todo el diagrama, se colgará en el muro y podrán seguir para llevar adelante el ejercicio que nos proponemos para una evaluación del entendimiento del tema o los temas que de forma correlativa se están estudiando y exponiendo. Nuestro primer paso en el día de hoy, al continuar la clase y los temas, será, mis hermanos, acercarnos al Mesías. O sea, nuestra hermenéutica como reformados deberá ser cristocéntrica. Antes de tratar de nuestro modo de ofrendar, antes de buscar el testimonio apostólico acerca del diezmo y ofrendas, insisto en que dirijamos la mirada al mediador del nuevo pacto, recordando y actualizando que fuimos comprados por sangre. Y así tenemos en Primera de Pedro. Así tenemos en Primera de Pedro capítulo 1, (18 al 21). Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La otra lectura con el 21. Que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y en Efesios tenemos Efesios capítulo 5, (25 al 27). Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una Iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así pues, al estudiar esta doctrina, al estudiar estos temas sobre ofrendas, diezmos, ofrendas voluntarias, primero vamos a mirar, vamos a recordar, vamos a contemplar, vamos a dirigir nuestra mirada en el mediador del nuevo pacto. Y vamos a tener actualizado que fuimos comprados por sangre. Por sangre. Insisto en que contemplemos por fe y bajo la información que nos transmitió el testimonio apostólico dado en el Nuevo Testamento. Que contemplemos por fe al Mesías con las señales de su martirio redentor, de su martirio expiatorio y sustitutorio.
contemplar al Mesías con esas marcas, esas señales. Él expiaba por nuestros pecados. Él nos sustituía en el juicio de Dios. Y Él nos compró, nos redimió por amor. ¿Testificas que eres convertido? ¿Testificas de reconocer esa experiencia del arrepentimiento de pecados y haber recibido el mensaje salvador del Evangelio del Mesías Jesús? Por aquí quiero que empecemos, antes de valorar acerca de las ofrendas. ¿Estás en la verdad de que fuimos comprados por sangre? ¿Estás en esa verdad? ¿Comprados? Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Redimidos, comprados. Y si esto forma parte de nuestra experiencia, jamás, y repito, si esto no forma parte, si no forma parte de nuestra experiencia, jamás seremos ofrendadores santos, ni nuestra ofrenda será aprobada. Si no estamos en Cristo, si no forma parte de nuestra experiencia, nuestra ofrenda no será aprobada. No seremos ofrendadores santos. No entenderemos el camino de la obediencia ni la importancia de la ofrenda como un acto dentro de la adoración. No lo entenderemos si no estamos en Cristo, si no hemos pasado por esa experiencia de recibir por el Espíritu Santo la gracia del Redentor, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra ofrenda no será un acto de adoración. El que sin mí recoge, desparrama, y sin mí nada podéis hacer. Así pues, este es el primer punto, la primera consideración al repasar estos temas en el Nuevo Testamento acerca de las ofrendas, diezmos, porque está relacionado con el culto, con la adoración, porque además está relacionado desde su principio, desde su fundamento, con el Mesías, con el Mesías. Y sin esta experiencia, nuestra ofrenda no será aprobada. Sin esta experiencia de comunión con el Espíritu de Cristo, no entendemos, no realizamos correctamente la ofrenda. Nos es necesario, mis hermanos, ahora actualizar temáticamente la clase. Nos es necesario actualizar el desarrollo temático de la clase anterior por la importancia de los elementos introductorios que expuse, como es la hermenéutica aplicada. En primer lugar, quedó claro ya en la exposición anterior que debemos santificar nuestras ofrendas. No es un acto así a llevar ligeramente. No es un acto así que llevamos por nuestra propia voluntad. No es un acto que queremos autoengañarnos en nuestra conciencia. No es un acto para agradar.
o cubrir el expediente delante de los demás. Debemos santificar nuestras ofrendas. Y santificar quiere decir apartar para uso santo. Y se insistió en esto. Debemos santificar nuestras ofrendas. En segundo lugar, yo insistí también en que la ofrenda forma parte de nuestro culto. No es un acto independiente. Forma parte del culto. Las canciones, los himnos, los salmos, las oraciones, la administración de la palabra, la recepción de los sacramentos, la comunión de los santos. Pues la ofrenda, junto con todo esto, forma parte integrante de nuestro culto. Y es así, mis hermanos, que también insistí en que según ofrendamos, así es como adoramos a Dios. Como tratamos la Biblia, como tratamos su palabra, es como le tratamos a Él. Y como ofrendamos, es como adoramos. Hice mucho énfasis, en cuarto lugar, en que debemos tener una buena hermenéutica, aplicar correctas reglas hermenéuticas. Y les presenté Hechos 15, imprescindible que el estudiante lea y medite, en contraste con los temas que estamos tratando. Pero en este caso, en contraste como regla hermenéutica, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, ley levítica, la ley del Evangelio. Hechos 15, completo. Gálatas, completo. Hebreos, completo también. Todos ellos como reglas hermenéuticas dadas por el Espíritu Santo para la correcta interpretación del Antiguo Pacto y su función en el plan redentorista del Dios de Israel y asimismo su revelación progresiva en la historia. Con estos libros, con todo el Nuevo Testamento, claro está, pero con estos libros de una forma especial, tenemos reglas hermenéuticas que han sido dadas por el Espíritu Santo en la inspiración en sus autores apostólicos, inspirados por el Espíritu Santo. Estos escritos marcan una regla, nos dan un hilo, nos dan unas máximas para discernir la diferencia entre Antiguo y Nuevo Pacto y la correcta interpretación del Antiguo Pacto, su función dentro del plan redentorista de Dios. Y hoy quisiera añadir Juan 1:17. Juan 1:17, donde leemos: porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo. Se hace separación, se diferencia la ley que viene a través de Moisés y la gracia y la verdad por Jesucristo. Mateo 11. Mateo 11, versículos 7 al 15, donde leemos: y fue que acabando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir,
o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no hallare tropiezo en mí. E idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí los que traen vestidos delicados en casa de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan en el Bautista. Mas el que es más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley, hasta Juan, profetizaron. Hasta Juan profetizaron. Lucas 16, 16. Leemos. La ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Hasta Juan. Segunda de Corintios, capítulo 3, 1 al 18. Lo pueden leer y meditar. La enseñanza, pues, que se desprende, la enseñanza que debemos recibir directamente, es una doctrina clara. Una doctrina clara que tiene unas consecuencias, unas implicaciones con todo el tema que estamos tratando del diezmo, con lo que tiene que ver lo que pertenece al antiguo pacto, lo que pertenece al nuevo pacto. Todas estas citas dejan la doctrina clara. Con Juan el precursor concluye la dispensación mosaico-levítica y se pasa a la dispensación de la gracia por el Evangelio con el Mesías Jesús y su continuidad con los apóstoles por él escogidos y establecidos públicamente. Hasta Juan es la dispensación mosaico-levítica, de una forma que marca la diferencia, el paso de la antigua dispensación a la nueva, de la dispensación de la ley a la dispensación del Evangelio, de la gracia por el Evangelio. Y con ello, pues, bien entendido, es ineludible tener en cuenta el periodo intermedio, transitorio del judaísmo al cristianismo. Hay un periodo intermedio, especialmente mientras vivieron ellos. Hay un periodo intermedio transitorio del judaísmo al cristianismo, de Jerusalén a todas las naciones, del judaísmo nacional al catolicismo por todos los pueblos de la tierra.
Hay un antiguo pacto, un nuevo pacto, un periodo intermedio de transición. Pero se marca, la misma palabra lo marca. Hasta Juan. La ley y los profetas hasta Juan. La ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Es un condicionamiento hermenéutico para luego entender el contexto donde se halle algo acerca del diezmo. Tenemos que verlo en su contexto dispensacional o periodo que le corresponde. Estuvimos también recordando acerca del liberalismo, el antinomianismo, el legalismo. Recordando las varias posiciones frente al diezmo, yo hice alusión a distintas posiciones. La legalista y literal, mayoritariamente, por no decir siempre, descontextualizada. Y por otro lado, la liberal y antinomiana, que desecha la ley y sus diferentes ministerios y funciones en la Iglesia. Hice alusión también a la posición y actitud indiferente e irresponsable en cuanto al diezmo y en cuanto a las ofrendas. Y por otro lado, la responsable, santa y temerosa de Dios y su evangelio, porque pueden haber personas, miembros, que no diezman, no son diezmadores, son sinceros, pero no son del diezmo, pero no son antidiezmo. No están en contra del diezmo, simplemente han interpretado en armonía a estos principios hermenéuticos. Y veremos adelante esto. Así como comentario anexo, cabría tener en cuenta, mis hermanos, la relación del legalismo, la relación que hay entre el legalismo con el orgullo y la hipocresía religiosa de la cual el fariseísmo quedó como referente para la historia. Cuidado con el legalismo. Tiene un referente histórico. Es el fariseísmo. Y esto ha quedado para la historia. Esto es, hasta el punto que llamar a alguien fariseo era o es sinónimo de hipócrita. Esto también ocurrió con el uso de aquel hermoso nombre de Judas, Judas, que pasó al uso peyorativo como sinónimo de traidor. Oh, mis hermanos, ¿cuántos fariseos de estos tiempos están reclamando el diezmo obligatorio, literal y controlado, aludiendo a citas del Antiguo Testamento? Pero ellos se eximen a sí mismos de diezmar, y a los cuales debiéramos recordarles que a los propios levitas, la ley dada por Dios para ellos, les reclamaba a ellos también su propio diezmo, el diezmo del diezmo. ¡Qué hipocresía tan grande! Atosigar las conciencias del miembro de iglesia con el diezmo obligatorio y eximirse a sí mismos. Arbitrariamente, por su cuenta. Porque los levitas recibían el diezmo por orden divina. Y por orden divina ellos también estaban obligados a diezmar. Pastor Armando, ¿dónde está eso? Oh, claro que está. Mírenlo. Números 18. Números 18.
Números 18, 23 al 28. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo del testimonio, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo por vuestras edades, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Yahvé en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Yahvé a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomareis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Yahvé el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como acopio del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Yahvé de todos vuestros diezmos que hubierais recibido de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Yahvé a Aarón el sacerdote. Bien claro, inconfundible. El mismo levita no estaba eximido de ofrecer la ofrenda del diezmo. Ellos recibían diezmos, pues el diezmo del diezmo que recibían. ¿Por qué? ¿Por qué los nuevos levitas, los modernos levitas exigentes del diezmo, se quieren absolver a sí mismos, evadir, eximirse de su diezmo? No llevo la cuenta de quiénes son. Cada cual, ya dije que la ofrenda, sea diezmo o ofrenda voluntaria, es tu culto a Dios. Y a Dios se le da culto, en primer lugar, con la obediencia. Con la obediencia. Tomemos nota de esto. Y ahora dejo para la clase, para que mediten para una próxima clase, donde continuaremos con estos temas. ¿Qué principios recibimos directamente del Mesías y de los apóstoles? En primer lugar, el sistema mesiánico para el apostolado. Está en Mateo 10, versículos del 1 al 15. Lucas 10, versículos del 1 al 16. Tercera de Juan 5 al 11. 2. Falsos apóstoles y falsos maestros. Allí veremos cómo se conducen con el asunto del dinero. 3. La Iglesia debe preocuparse, debe procurar que los que estén en la obra no les falte de nada. Tito 3, 13, 14. Primera de Timoteo 5, 16, 18 y Gálatas 6, 5 al 7. Y en cuanto al comportamiento del rico cristiano, según los principios del Evangelio, tenemos Primera de Timoteo 6, 17 al 21 y Juan 3, Primera de Juan 3, 17, 18. Para concluir, solo voy a leer un texto importante que nos va dando una idea ya de los principios. Los iremos desarrollando en próxima clase, pero hoy anticipo ya una regla que vemos. Gálatas 6, 5 al 7. Gálatas 6, 5 al 7.
porque cada cual llevará su carga. Y el que es o está siendo enseñado en la palabra, comunique, participe en todos los bienes al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este es el principio que vemos. Este es el principio apostólico. El que está siendo enseñado debe participar, debe comunicar en toda clase de bienes, socorrer, participar con aquel que le está instruyendo. Este es un principio que aquí vemos y que se repite, que se ve, y todas esas lecturas les darán esa prueba. Comprueben cada lectura, vean el sistema mesiánico que se desarrolla en el apostolado inicial con Mateo 10, 1 al 15 y Lucas 10, 1 al 16 y en tercera de Juan 5 al 11. Hasta aquí exposición de clase. Hay mucha materia para que ustedes repasen. No es cuestión de oír lo que el profesor expresa o explica, sino que ustedes comprueben, que ustedes lleguen, alcancen a discernir en trato directo con la palabra lo que ella misma establece. Hasta aquí exposición de clase.